Nunca pensé que a mis 70 años, la palabra mamá se me iba a clavar en el pecho como un cuchillo. No por escuchársela a un niño que empieza a hablar, sino por dejar de oírsela a quien me la dijo durante toda su vida. No eres mi madre. Me mentiste toda la vida. Eres la esposa del monstruo que me engendró. Eso fue lo último que me dijo Nicolás antes de marcharse, dando un portazo que todavía retumba en las paredes de esta casa. Y sí, dije, esposa del monstruo, y no madre del monstruo, porque esa ha sido mi condena, ser la esposa, la madre, la abuela, y al mismo tiempo, no ser nada de eso. Ser el hilo que lo une todo, y la mano que lo rompió. Cuando Nicolás llegó a mi vida, yo ya me había resignado a vivir el resto de mis días en silencio. Había enterrado a mi marido, a mi hija, a mi juventud y a mi dignidad en pequeños funerales sin flores, dentro de esta misma casa. La gente del barrio me conocía como la señora Elena, la que cría a su nieto ella sola, pobrecita. Siempre hay un pobrecita dispuesto a adornar el chisme ajeno. Nadie sabía, claro, que la historia que yo les contaba no era la verdad. Tampoco era exactamente una mentira, sino una verdad mutilada, cosida a retazos, para que nadie viera la herida completa. Yo misma me la repetía, como quien reza un rosario. Nicolás es hijo de Ana, mi hija. Su padre era un muchacho irresponsable que desapareció. Ana no pudo con la presión, y se fue. Yo, como abuela, me quedé con el niño. Así me presenté durante 18 años, como la abuela sacrificada. Y durante 18 años Nicolás me miró como se mira a una madre. Me abrazó como se abraza a una madre. Me reclamó como se reclama a una madre. Me quiso con esa fe ciega que solo tienen los hijos, hacia quien creen que nunca les haría daño. Y yo le respondí como una madre desesperada por redimirse, pero con la culpa pegada a la piel. Recuerdo la primera vez que lo tuve en brazos. Fue una madrugada lluviosa, de esas en las que parece que el cielo quiere limpiarlo todo a la fuerza. Ana estaba en mi cama, empapada en sudor y lágrimas, apretando mis manos hasta casi romperme los dedos. No gritaba. Eso fue lo que más me asustó. No gritaba como las mujeres de las películas. Solo apretaba los dientes y sus ojos se clavaban en el techo, como si quisiera salir de su cuerpo. Yo le secaba la frente y le prometía una y otra vez que todo iba a salir bien. Adentro, ese niño luchaba por nacer, sin saber en qué infierno estaba aterrizando. Cuando Nicolás lloró por primera vez, Ana no lo miró. Se giró hacia la pared y se encogió como una niña pequeña. Yo puse al bebé sobre su pecho, intentando obligar a esa conexión que los libros llaman instinto materno, y que aquí, en esta casa, nunca llegó. Ella, con los labios temblando, susurró: «No puedo, mamá. No puedo mirarlo. Lo siento». Y empezó a llorar, con un llanto que no venía del cuerpo, sino de un lugar mucho más profundo, donde se guardan los traumas que nadie ve. En ese momento tuve que tomar una decisión. Nadie me dio un discurso heroico, nadie me aplaudió. Simplemente levanté al niño, lo pegué a mi pecho, y le prometí que yo estaría allí, que alguien en este mundo iba a elegirlo, que si su propia madre no podía, yo iba a inventar la forma de serlo por los dos. La versión que conoce todo el mundo dice que el padre de Nicolás era un chico que Ana conoció en una fiesta, que la engañó, la embarazó y luego desapareció. Una historia simple, cómoda, fácil de aceptar. Nadie hace demasiadas preguntas cuando la culpa recae en un desconocido. «¡Qué mala suerte, pobre Ana!», decían las vecinas, mientras me miraban con esa mezcla de lástima y curiosidad que siempre he odiado. Y yo asentía, bajaba la mirada y me tragaba las palabras que realmente quería decir.
Si ustedes supieran quién es el verdadero padre, no me mirarían así, me apedrearían, y tal vez me lo merecería. Porque la verdad, la que ha destruido mi vida, y ahora la de Nicolás, es mucho más oscura. El padre de mi nieto es también mi hijo, no del vientre, sino de la vida que yo misma crié. Mi hijo mayor, Andrés, el niño que un día abracé con el mismo amor con el que años después quise proteger a Nicolás, el mismo Andrés al que defendí, justificando cada una de sus rabias, sus silencios, sus ausencias. El que, cuando era pequeño, tenía pesadillas y se metía en mi cama. El que me decía, «Mamá, sin ti no soy nada». Ese mismo, años después, cruzó una línea que nadie debería cruzar. Tocó lo que no debía tocar. Rompió lo único que era sagrado para mí. A su propia hermana. No sé en qué momento exacto se convirtió en un monstruo, o si siempre lo fue y yo nunca quise verlo. Las cosas, cuando suceden, no llevan un letrero luminoso que diga, aquí empieza la tragedia. Simplemente, un día, notas que tu hija ya no ríe igual, que se encierra más en su cuarto, que su mirada se apaga. Y tú, en lugar de hacer las preguntas correctas, te dices, son cosas de adolescencia. Porque es más fácil pensar que tu hija es rebelde que aceptar que algo insoportable está pasando bajo tu techo. La noche en que Ana me lo contó, yo estaba lavando los platos. Recuerdo la espuma en mis manos. Recuerdo el sonido del agua como si fuera un río que me arrastraba. Ana se apoyó en el marco de la puerta de la cocina, blanca como la pared, y me dijo, casi sin voz, «Mamá, estoy embarazada». El plato se me resbaló de las manos y se hizo añicos en el fregadero. No pregunté quién era el padre. Supuse, como cualquier madre, que había un novio, una aventura, un error. Preguntar el nombre del chico era parte del guión. ¿Quién es?, le dije, intentando mantener una calma que no sentía. Ana se tragó la saliva, cerró los ojos y soltó. Andrés. Lo dijo así, sin rodeos, como quien se arranca una espina demasiado profunda. En ese segundo, todo en mi interior hizo un ruido sordo. El mundo no se vino abajo con gritos. Se vino abajo con silencio. No le creí. Esa es una verdad que me persigue. Mi primera reacción fue negar. Estás confundida. No digas estupideces. Andrés nunca te haría algo así. Es tu hermano. Te quiere. Ella empezó a temblar. Se llevó las manos a la cara y dijo, «Mamá, no fue una vez. Y yo tampoco lo busqué. Muchas veces quise decirte, pero no pude. Tenía miedo de que no me creyeras». Y ahí, en esa frase, estaba toda la tragedia de nuestra familia. Ella tenía razón. No la creí, no completamente. Necesité pruebas, detalles, explicaciones que nadie debería tener que dar. Y mientras yo dudaba, ella ya estaba rota. La semana siguiente fue un infierno. Andrés, negándolo todo, mirándome a los ojos con esa falsa indignación que aprendí a reconocer demasiado tarde. «¿Cómo puedes creer algo así de mí?», me decía, golpeando la mesa con el puño. «Es mi hermana, por Dios». «Está loca, mamá. ¿No ves que busca llamar la atención?» Y yo, atrapada entre dos hijos, tratando de distinguir la verdad en sus miradas. La gente siempre dice que las madres saben, que hay un sexto sentido, un instinto. Yo no lo tuve, o no quise escucharlo. Eso también me hace culpable. El embarazo avanzó como avanzan las cosas que nadie quiere ver, a escondidas. Ana dejó de ir al instituto por ansiedad, según la versión oficial. Yo inventé excusas para todo y para todos. Andrés se marchó de casa al tercer mes, después de una pelea en la que le grité por primera vez en mi vida. «Si tienes algo que ver con esto, juro
que no te lo perdono. Él me sostuvo la mirada, frío, y respondió: Quédate con tus locuras, mamá. Yo no pienso seguir viviendo con alguien que prefiere creerle a una histérica. Cogió una mochila y se fue. No lo vi durante meses. No sé si huía de la culpa o de mí, tal vez de ambas. Cuando Nicolás nació, yo ya había decidido que ese niño no iba a pagar por los pecados de nadie. Ni por los de Andrés, ni por los míos, ni por los de una sociedad que siempre señala a la víctima. Así que escribí mi propia versión de la historia. Un padre desconocido, una hija desbordada, una abuela que carga con el bebé. Mucho más cómodo. Menos preguntas. Nadie quería escarbar demasiado. Y eso me vino bien. Solo un detalle no encajaba en la novela que yo estaba construyendo. Ana no quería ser madre. No podía. Cada vez que veía la cuna, se ponía pálida. Cada vez que escuchaba llorar a Nicolás, se tapaba los oídos. Con el tiempo, dejó también de dormir. Una madrugada, la encontré sentada en la cocina, con la mirada perdida en la ventana. «Mamá, si me quedo lo voy a odiar», me dijo. Y no quiero odiar a mi hijo. Prefiero que me odie él a mí, pero desde lejos. 2 semanas después, se fue de casa. No dejó nota. Solo me dejó a Nicolás, dormido en su cuna, y un vacío tan grande que aún hoy no he podido llenar. Fue entonces cuando tomé la decisión que marcaría la vida de todos. Lo crié como si fuera mi hijo. No quería que creciera con el estigma de ser el niño que su madre abandonó y cuyo padre es su propio tío. Nadie merece cargar con esa etiqueta. Lo inscribimos como hijo de Ana. Sí, pero en la práctica, en el día a día, fui yo quien lo levantó por las noches, quien le curó las fiebres, quien acudió a las reuniones del colegio. Él me llamaba abuela al principio, por imitación de los demás, pero conforme fue creciendo, la línea entre abuela y madre se difuminó. Empezó a decirme ma cuando tenía miedo, Elena cuando estaba enfadado, Abú cuando quería algo. Yo respondía a todos sus nombres, porque todos me dolían y me salvaban a la vez. Con los años, nuestra casa se llenó de fotos en las que Nicolás aparece soplando velas, disfrazado en carnavales, sosteniendo diplomas del colegio. En ninguna aparece su padre. La gente no preguntaba demasiado. Al fin y al cabo, en este barrio hay muchos niños criados solo por mujeres. El papá se fue, el papá no responde, el papá se murió. Esas frases ya son parte del paisaje. A veces, alguna vecina, con demasiada curiosidad, me decía: ¿y el padre del niño? ¿Nunca supiste nada más de él? Yo sonreía con la mejor máscara que tenía y respondía: mejor así, menos problemas para el chico. Dentro de mí, sin embargo, repetía el nombre de Andrés como un rezo prohibido. La primera vez que Nicolás me preguntó directamente por su padre, tendría unos 7 años. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, haciendo los deberes. El problema de matemáticas le frustraba, y, de repente, como si nada tuviera que ver, soltó: ¿mi papá sabía hacer fracciones? Sonreí, porque los niños siempre agarran el mundo por donde pueden. No lo sé, Nico, le dije, desviando la mirada. ¿Y dónde está? ¿Por qué nunca viene? Todos mis amigos tienen papá. Algunos son tontos, pero al menos existen. Su inocencia me desarmó. Le acaricié el pelo y le dije la primera mentira que se me ocurrió, y que no diera demasiadas pistas. Tu papá tuvo que irse muy lejos, a otro país. Era complicado, pero eso no tiene nada que ver con cuánto vales tú. Él frunció el ceño, no convencido del todo, pero lo aceptó. A esa edad, todavía confiaba en que los adultos respondemos con la verdad. Los años pasaron, y las preguntas se hicieron más afiladas. A los 12,
Ya no se conformaba con versiones vagas. ¡Abú! Hoy en clase hablaron de los árboles genealógicos. Y yo tuve que inventarme un padre. Dije que era camionero. ¿Es camionero? Yo sentí un pinchazo en el corazón. No por el oficio inventado, sino porque mi nieto se veía obligado a crear un hombre imaginario para llenarse un vacío que yo no podía ocupar del todo. Puedes decir que era albañil, o médico, o lo que quieras, le respondí medio en broma, intentando restarle importancia. Él apartó la vista, molesto. No quiero inventar, quiero saber quién es. Y ahí, por primera vez, lo vi alejarse de mí, no físicamente, sino en la mirada. Una grieta pequeña, pero real. Fui posponiendo la verdad con la esperanza infantil de que, si resistía lo suficiente, tal vez nunca tendría que decirla. Tal vez Andrés no volvería. Tal vez Ana regresaría, con una explicación que lo resolviera todo. Tal vez el tiempo disolvería la necesidad de las respuestas. Pero el tiempo no cura lo que se tapa, lo infecta. A los 15 años, Nicolás ya no era un niño, sino un adolescente con acceso a Internet, a redes sociales y a la información que yo nunca quise darle. Empezó a buscar a su madre. Se llama Ana Rodríguez, como tú, ¿verdad? Me preguntó un día con el teléfono en la mano. Hay muchas Anas Rodríguez en Facebook. Sentí el sudor frío recorrerme la espalda. Sí, hay muchas Anas, respondí, como si eso fuera suficiente. Fue una tarde de verano cuando todo empezó a resquebrajarse. El sol entraba a través de las cortinas y el calor hacía que la casa se sintiera más pequeña de lo normal. Yo estaba revisando unas facturas, porque con la pensión justa y los trabajos esporádicos de costura, llegábamos apretados a fin de mes. Nicolás, con 17 años ya, entró al salón con una expresión que no le había visto nunca. Mezcla de excitación y rabia. «Necesito hablar contigo, Elena», dijo, usando mi nombre con una frialdad que me atravesó. «Claro, dime, hijo», respondí, dejando los papeles a un lado. Él se sentó frente a mí, sacó su móvil y puso la pantalla delante de mi cara. Era la foto de un hombre de unos 40 y muchos años, con mis mismos ojos oscuros y la misma forma del mentón. El parecido con Nicolás era innegable. El algoritmo maldito de las redes sociales nos había traicionado. O quizá era el destino, no lo sé. ¿Lo conoces?, preguntó Nicolás, con la mandíbula apretada. Sentí que se me nublaba la vista. Era Andrés, mi hijo pródigo, mi hijo desaparecido, el padre secreto de mi nieto. Estaba más envejecido, con barba, pero era él. No, mentí automáticamente, sintiendo que una parte de mí se desplomaba. No sé quién es. Nicolás me sostuvo la mirada demasiado tiempo, como si estuviera pesándome el alma. Se llama Andrés Rodríguez García, dijo despacio. Tiene tu apellido y el mío. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. No sé cómo no se me cayó el mundo literalmente encima en ese momento. Tal vez porque ya llevaba años sostenido con alfileres. Hay mucha gente con los mismos apellidos, Nico. No saques conclusiones tan rápido. Intenté. Él sonrió, pero no era una sonrisa. Era una mueca amarga. Claro, también hay mucha gente con esta cara, ¿no? Amplió la foto. La mirada de Andrés era la suya. La misma ceja ligeramente más alta, la misma forma de los pómulos. Nicolás apagó la pantalla y se cruzó de brazos. He hablado con él, soltó de golpe. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué? Le escribí. Le pregunté si me conocía. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo que sí, que llevaba años queriendo acercarse, pero que tú nunca se lo permitiste. Ahí estaba, el secreto, al borde de la superficie. Mis manos empezaron a temblar.
No tenía derecho a contactarte sin decirme nada, murmuré. Más para mí que para él. Nicolás se inclinó hacia adelante. Entonces sí lo conoces. No era una pregunta, era una sentencia. Mis labios se abrieron y se cerraron varias veces, incapaces de ordenar una frase coherente. Llevaba 17 años mintiendo. ¿Cómo se deshace una mentira que se ha convertido en el cimiento de toda una vida? Sí, susurré al fin. Lo conozco. Los ojos de Nicolás se llenaron de lágrimas, pero no cayó ninguna. Esa era la peor señal. Llorar libera, contenerse envenena. ¿Quién es?, preguntó, con la voz quebrada. Podría haber dicho un amigo, un tío lejano, un conocido de tu madre. Podría haber inventado otra historia. Pero en ese momento, supe que si seguía caminando por el mismo pantano, ambos nos hundiríamos. Es tu padre, confesé, sintiendo cómo las palabras dejaban un rastro de sangre en el aire. Nicolás se quedó inmóvil, como si alguien hubiera detenido el tiempo solo para él. ¿Mi padre?, repitió la palabra, como si fuera algo extraño en su boca. Luego se levantó bruscamente, tirando la silla hacia atrás. ¿Y cuánto tiempo llevas sabiendo esto? Desde antes de que nacieras, respondí, y con esa frase firmé mi propia sentencia. El grito de Nicolás fue algo que no olvidaré jamás. No fue solo un ¿por qué? Fue un alarido desde el fondo de un niño que se da cuenta, de golpe, de que toda su vida ha sido un decorado. Me estás diciendo que mi padre ha estado vivo, ahí afuera, todo este tiempo, y tú me dijiste que estaba lejos, que no sabías nada. Empezó a golpear la mesa con los puños, las lágrimas ya cayendo sin control. Me hiciste sentir basura, Elena. Pensaba que no valía lo suficiente para que mi padre me buscara. Y todo este tiempo era al revés. Era él quien quería acercarse, y tú quien lo impedía. Quise acercarme, tocarle el brazo, pero él se apartó como si yo quemara. Déjame explicarte, supliqué. No entiendes la historia completa. Nicolás se rió, una risa sin alegría. Claro que no la entiendo, porque nunca me contaste nada. Me condenaste a vivir en una mentira. Me privaste de elegir. Eso último me dolió especialmente, porque era cierto. Le había robado la posibilidad de odiar o amar a su padre con información real. Le había construido un enemigo invisible. Tu padre no es una buena persona, Nico, dije, buscando desesperadamente justificarme. Te estaba protegiendo. Él apretó los dientes. ¿Protegerme de qué? ¿De saber quién soy de verdad? En ese momento, lo supe. La única manera de que entendiera, aunque fuera un poco, sería decirle la verdad completa. No la mentira edulcorada que había repetido tantos años. No el relato de la abuela sacrificada. La verdad cruda, que su existencia era el resultado de un crimen. Que su padre había sido un hermano que no lo fue. Que su madre no estaba lejos por capricho, sino por muy buenas razones. Me temblaba la voz, pero empecé. Le hablé de Ana, de su tristeza, de las noches sin dormir. Le hablé de aquel día en la cocina, del plato rompiéndose. Le hablé de la acusación, de la negación, de la marcha de Andrés. Nicolás escuchaba, primero con incredulidad, luego con asco, luego con algo que no puedo nombrar, una mezcla de horror y de pena. Cuando mencioné el embarazo, sus ojos buscaron un punto fijo en la pared, como si quisiera atravesarla. Entonces, murmuró, intentando armar el rompecabezas. ¿Mi padre es el hermano de mi madre? Asentí, incapaz de sostenerle la mirada. Tu madre era muy joven, Nico. No pudo con todo. No pude ayudarla como debía. Lo siento tanto. Hubo un silencio largo, pesado, antes de que soltara la pregunta que yo sabía que llegaría. ¿Y tú qué hiciste? Tragué saliva. ¿Qué hice? ¿Cuándo?
Cuando ella te lo contó, cuando supiste lo que él le había hecho, ¿qué hiciste aparte de esconderme a mí, de esconderlo a él, de esconderlo todo? Esa pregunta me atravesó como una lanza, porque la verdad era devastadora. No había hecho lo suficiente. No lo denuncié. No fui a la policía. No grité a los cuatro vientos lo que Andrés había hecho. Me encerré en mi propio miedo. Miedo a destruir a la familia. Miedo a que la gente señalara a Ana. Miedo a enfrentar el hecho de que yo, como madre, había criado al agresor. Tuve miedo, admití, con la voz apenas audible. Miedo de perder a mis hijos. Miedo de enfrentar lo que esto significaba. Nicolás negó con la cabeza, desolado. Pero igual los perdiste. Perdiste a Ana. Me tuviste a mí, sí, pero también me perdiste ahora. Intenté justificarme, hablar de la época, de la vergüenza, de cómo nos educaron para callar. Pero cada argumento sonaba a excusa. Yo solo quería protegerte, repetía, como si eso lo explicara todo. Nicolás me miró con una dureza que no le conocía. No me protegiste, Elena. Me metiste en una cárcel sin ventanas. Me criaste con una mentira para que no vieran tu vergüenza. No era por mí. Era por ti. Porque no podías soportar ser la madre de un monstruo. Porque preferiste ser la abuela heroica de un niño abandonado. Cada palabra era un bofetón merecido. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Nicolás se encerró en su cuarto. Salía solo para ir al instituto o a trabajar alguna que otra tarde. Yo intentaba hablar con él, pero apenas me respondía con monosílabos. A veces le oía hablar por teléfono. Supuse que con Andrés. Ese detalle me desgarraba. Mi hijo, el hombre al que yo había intentado borrar de nuestras vidas, entraba ahora por la puerta de atrás, por un teléfono inteligente, por un mensaje, por un hola, hijo, que yo nunca quise que existiera. Empecé a temer que Nicolás se fuera con él, que yo me quedara sola en esta casa llena de ecos. Una tarde, no aguanté más, y llamé yo misma a Andrés. El número estaba en el teléfono de Nicolás, en un mensaje que había dejado abierto encima de la mesa. Lo memoricé con el corazón latiendo a 1000. Cuando marcó y escuché su voz al otro lado, sentí que el tiempo daba un vuelco. Mamá, dijo, con una familiaridad que me enfermó. Sabía que tarde o temprano llamarías. Me quedé unos segundos sin aire. ¿Qué estás haciendo? Le solté por fin. ¿Qué quieres de Nicolás? Hubo un silencio breve, y luego una risa amarga. Lo que tú nunca me permitiste, ser su padre. Mis manos se apretaron alrededor del teléfono. ¿Tú perdiste ese derecho el día que tocaste a tu hermana? Escupí. No hables de derechos conmigo. Andrés suspiró al otro lado de la línea. ¿Sabes cuál fue tu verdadero error, mamá? Dijo con una calma que me asustó. Creer que podías controlar la verdad. Pensaste que si me borrabas, si hacías como si yo fuera un fantasma, todo se arreglaría. Pero nunca entendiste que la verdad siempre encuentra una grieta por donde colarse. La encontró en un algoritmo, en una red social, en un chico que se parece demasiado a mí. Y ahora se está vengando. Sus palabras me helaron. Tú no eres la víctima aquí, respondí, con rabia. Ana tampoco. El único que nunca tuvo opción fue Nicolás, ni para nacer, ni para saber. Y sin embargo, dijo él, tú decidiste por todos. Por mí, por Ana, por él. Te creíste Dios. Antes de que pudiera responder, colgó. Esa noche, Nicolás no volvió a dormir a casa. No contestó mis llamadas ni mis mensajes. El miedo se transformó en algo físico, un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Las horas se alargaban, y yo, caminando de un lado a otro del salón, veía momentos de su infancia como diapositivas.
sus primeros pasos, el día que se cayó de la bicicleta, la vez que rompió un jarrón, y vino corriendo a confesármelo llorando. Siempre había venido a mí cuando algo iba mal, siempre. Y ahora, cuando su mundo se derrumbaba, se iba a otro lugar, a los brazos de un hombre que yo sabía perfectamente que no merecía su confianza. Al amanecer, la puerta se abrió. Nicolás entró con la ropa arrugada, ojeras profundas, y una expresión que ya no era de muchacho, sino de hombre cansado. «Dormí en casa de un amigo», dijo automáticamente. Aunque olía a tabaco, algo que detestaba, se dejó caer en la silla. Yo me acerqué con cautela. «Me tenías muy preocupada, Nico». Él me miró fijamente. «Estuve con él», dijo, sin rodeos. «Con Andrés». Sentí una punzada en el estómago. «¿Y?», pregunté, temiendo la respuesta. Nicolás se encogió de hombros. «Es encantador, simpático. Dice que está arrepentido, que tú nunca quisiste escuchar su versión, que él no es el monstruo que tú dices, que lo hiciste quedar como un criminal para justificar tu culpa como madre». Cada palabra era una puñalada. «Claro que está arrepentido», respondí sarcástica. «Ahora que le conviene. Ahora que tiene la oportunidad de jugar a ser el padre perfecto». «¿Te contó también lo que le hizo a tu madre?» Nicolás dudó un segundo. Dijo que fue complicado, que tú exageras, que Ana estaba confundida, que las cosas no fueron como tú las has contado. Me ardieron los ojos. ¿Confundida? Tenía 17 años, Nico, y él era su hermano mayor. Esa diferencia de poder ya lo dice todo. No necesito detalles para saber que eso fue una agresión. Él cruzó un límite que ningún hombre decente cruza, mucho menos con su propia hermana. Nicolás apretó los labios. «No estuve allí», murmuró. «No sé qué pasó realmente. Solo sé que me he pasado la vida odiando a un padre ausente que, por lo que veo, sí intentó buscarme, y que la persona en la que más confiaba me ocultó esa parte de la historia. Ese era el nudo, la esencia del conflicto. Independientemente de lo que Andrés hubiera hecho, el punto para Nicolás era la traición de mi silencio. No era solo quién era su padre, era el hecho de que yo decidí borrar ese dato, esconderlo, manipular su historia hasta hacerla irreconocible. Quería salvarme del dolor», dijo, con la vista en el suelo, «pero solo lo multiplicaste. Ahora tengo que digerir dos cosas al mismo tiempo: que mi padre es posiblemente un abusador, y que mi madre, porque para mí lo ha sido, me mintió toda la vida. ¿Cómo se supone que viva con eso?» No supe qué decir. No hay manuales para estos momentos. Nadie te enseña qué hacer cuando el amor se mezcla con el horror. Me acerqué y, con voz temblorosa, le pregunté: «¿Qué quieres hacer tú?» Nicolás levantó la mirada. Había en sus ojos una resolución que no le conocía. «Quiero saber la verdad, toda la verdad. No solo tu versión. Quiero hablar con Ana». Su nombre flotó en el aire como un viejo fantasma. «No sé dónde está», dije automáticamente. Era la respuesta que había repetido durante años, pero ya no servía. Nicolás se levantó. «Él sí lo sabe», dijo. «Y si tú no me lo dices, lo averiguaré con él». Estas palabras marcaron el comienzo del fin, porque, en efecto, Andrés había mantenido algún contacto esporádico con Ana, en la sombra, lejos de mí, y fue a través de él que Nicolás consiguió localizarla en una ciudad a cientos de kilómetros, viviendo sola, con un trabajo precario y muchas cicatrices invisibles. Cuando me enteré de que planeaba ir a verla, quise impedirlo. «¿Puede hacerte daño?», le dije. «Ella no ha sanado. No está preparada para...»
Nicolás me cortó. Nadie estaba preparado para nada de esto, Elena. Ni ella, ni tú, ni yo. Pero ya no se trata de quién está listo. Se trata de que me pertenece saber. Esta es mi historia también. Se fue un viernes por la mañana. Yo me quedé en la puerta, viendo cómo se alejaba con una mochila al hombro y una determinación que me recordaba a la de Ana el día que se fue. Me quise convencer de que todo saldría bien, que el encuentro sería sanador, pero en el fondo sabía que su visita iba a abrir heridas que nunca cerraron del todo. Y así fue. No estuve presente en aquella conversación. Solo conozco fragmentos por lo que Nicolás me contó después, entre gritos y silencios. Ana, al verlo en la puerta, rompió a llorar. «Tiene sus ojos. Y los míos», le dijo, según él. «Eres la prueba viviente de todo lo que pasó y de todo lo que me robaron». Se abrazaron, lloraron, se miraron con una mezcla de amor y dolor. Pero el momento de ternura no duró mucho. Nicolás, con la urgencia de quien necesita respuestas para seguir respirando, le preguntó si lo que yo había contado era verdad. Si Andrés la había forzado, si el embarazo fue resultado de una agresión o de algo ambiguo. «Ana», me dijo él. Se quedó mucho rato en silencio, mirando sus propias manos. Luego, con voz cansada, respondió: «No hubo nada ambiguo. Yo dije que no. Muchas veces. Pero nadie me escuchó». Le habló de las noches en las que Andrés entraba en su cuarto, de cómo la manipulaba, de cómo le decía que si hablaba destruiría a la familia. Le habló también de mí, de la incredulidad, de las dudas, de cómo yo seguía haciendo comida para todos, como si nada hubiera pasado, mientras ella se deshacía por dentro. «Mamá no es una mala persona», dijo Ana, según me contó Nicolás. «Solo es cobarde. Eligió no ver para no derrumbarse». Esas palabras fueron el último clavo en mi ataúd, porque venían de la boca de mi hija, la que yo intenté, torpemente, proteger, pero a la que finalmente abandoné al silencio. Nicolás volvió de ese viaje distinto. No gritó nada más al cruzar la puerta. No exigió explicaciones. Solo me miró, largo rato, como si estuviera viendo a una desconocida. «Ana te quiere», me atreví a decir, con la voz casi rota. Él asintió, sin emoción. «También está rota por ti», respondió. «Dice que elegiste el equilibrio de la casa en lugar de su verdad, y que luego hiciste conmigo lo mismo. Elegiste que yo viviera en un cuento perfecto, aunque fuese falso, en lugar de acompañarme en la verdad, por dura que fuese». Días después, llegó el golpe final, el secreto que terminó de destruirlo todo. Yo pensaba que ya no quedaba nada más por revelar, que la historia estaba completa. Pero la vida siempre guarda un truco final. Resultó que, en medio de toda esta maraña, mi gran mentira tenía una capa más, una que yo misma había enterrado tan hondo que casi había logrado olvidarla. Cuando Nicolás nació, por un error administrativo en el hospital, no lo inscribieron como hijo de Ana, sino como hijo mío. Lo corregimos después, claro, o eso creí. Firmamos papeles, rellenamos formularios, pero en algún recoveco del sistema, en alguna base de datos que nadie revisó, quedó registrada la primera versión, la que decía que Nicolás era, oficialmente, hijo de Elena Rodríguez. No debería haber importado. Era solo un error burocrático, un papel antiguo, pero importa. Importó el día que Nicolás, intentando averiguar más sobre su origen, hizo algo que nunca esperé: un análisis de ADN. No solo para identificar a su padre, sino para confirmar, de una vez por todas, los lazos que lo unían con nosotros. Andrés, en su fantasía de padre reivindicado, accedió encantado. Ana, dudando, también. Yo,
Me negué. No hace falta remover tanto, dije. Pero nadie me escuchó. Entregaron muestras en un laboratorio y esperaron los resultados. Cuando llegaron, el mundo se dio la vuelta por completo. El informe decía algo que, racionalmente, era imposible, pero que, biológicamente, tenía sentido. La compatibilidad genética entre Nicolás y Ana no correspondía a una relación madre-hijo, sino tía-sobrino. Y la compatibilidad entre Nicolás y yo era mayor de lo esperado para una simple abuela. Sumado a ciertos marcadores específicos, el informe sugería que, en términos genéticos, yo era más que su abuela. Era su madre biológica. El laboratorio llamó para aclarar si no había habido un error en la identificación de las muestras. Revisaron todo. No, no había error. A nivel genético, Nicolás era hijo de Andrés y de Elena, de mí. Cuando escuché eso, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No podía ser. Yo no. Nunca tuve otro embarazo aparte de Ana y Andrés. Nunca. A mis 54 años ya era menopáusica. Era imposible. Eso me repetía, pero la biología no miente. Al principio creí que toda esa historia era un disparate, algún fallo técnico. Pero entonces, en las largas noches de insomnio, empecé a recordar detalles que había preferido olvidar. El error en la inscripción, los comentarios de la enfermera sobre la edad de la madre, aquel médico que me preguntó, con demasiada curiosidad, si el bebé era mío o de mi hija, y cómo yo, bajo el shock del parto, respondí con evasivas. Recordé también una frase de Andrés, tiempo atrás, después de una de nuestras discusiones. Tú y yo estamos más unidos de lo que crees, mamá. En su momento, lo atribuí a un chantaje emocional. Ahora sonaba como una amenaza velada. No, no quiero que pienses que hubo algo entre él y yo. Eso no. Mi horror sería indescriptible, pero sí hubo algo retorcido en cómo los papeles se cruzaron, en cómo el hospital nos vio llegar, una mujer mayor, una chica joven embarazada, un padre ausente, y asumió cosas. En medio del caos, yo firmé documentos sin leer. Ana se desmayó, los datos se mezclaron. Y así, en algún punto, yo quedé registrada como madre del niño. Legalmente, solo por unas horas. Biológicamente, la historia era otra. Ahí estaba el verdadero giro. Nicolás no era hijo de Ana. Ana nunca se había quedado embarazada. Su cuerpo, destrozado por el trauma, nunca gestó. Lo suyo fue una hemorragia, un accidente, un diagnóstico confuso que nadie supo leer. Durante meses creímos que estaba embarazada, pero nunca hubo feto. Fue una falsa gestación, alimentada por el miedo y el silencio. Y, entonces, ¿quién era la madre del niño? Yo. Yo, que llevaba meses sin darme cuenta de que mi cuerpo, en plena transición hacia la menopausia, había albergado una vida. Confundí los síntomas con el estrés, con los cambios hormonales propios de la edad. Dejé pasar las faltas de regla como algo normal. Cuando me desmayé un día en la cocina, lo atribuí al cansancio. Nadie, ni yo ni los médicos, se planteó que pudiera estar embarazada. A su edad, es imposible, dijeron. Pero la biología, insisto, no entiende de prejuicios. Esta verdad, que me fue revelada muchos años después, completó un círculo macabro. Andrés no solo había destruido a su hermana, también me había robado a mí el derecho de saber lo que estaba pasando en mi propio cuerpo. Sin saberlo, sin quererlo, yo di a luz al hijo de mi propio hijo. Nicolás es, a la vez, mi hijo y mi nieto. Y eso, cuando él lo supo, terminó de romperlo todo. Cuando Nicolás llegó con el informe en la mano, sus ojos ya no eran los mismos. ¿Sabes qué dice esto?, me preguntó.
lanzando los papeles sobre la mesa. Los leí, me mareé, intenté sentarme. Él no me dio tiempo. Dice que Ana no es mi madre, que tú lo eres, biológicamente. ¿Es eso cierto? No pude responder, no porque no quisiera, sino porque ni yo misma lo había terminado de aceptar. Te lo pregunto una sola vez, Elena, dijo, con voz grave. ¿Soy hijo de tu hijo? ¿Me tuviste tú? Las paredes parecían cerrarse sobre mí. No lo sabía, balbuceé. Te juro que no lo sabía. Todo fue un error, un horror. Yo también acabo de enterarme. Nicolás se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que nadie supiera quién era mi madre? ¿Cómo es posible que me hayas criado toda la vida sin saber siquiera de quién salí? Intenté explicarle el caos del hospital, los diagnósticos confusos, la negación, el miedo, pero para él era irrelevante. Lo que importaba era el resultado, su identidad hecha trizas. Así que resumiendo, dijo con una calma escalofriante, mi padre es mi tío, mi madre es mi abuela. Mi tía es la víctima que nunca fue mi madre. Y toda mi historia ha sido un circo de mentiras, construido para que nadie se sienta demasiado culpable. Se rió, una risa amarga. En serio, si esto fuera una telenovela, nadie se lo creería. Dio unos pasos hacia la puerta. Yo, desesperada, me levanté. Nico, hijo, escúchame por favor. Independientemente de lo que digan los papeles, de lo que pase con tu padre, con tu madre, con todo, yo te he amado cada día de tu vida. Te he cuidado, he estado en cada fiebre, en cada caída, en cada logro. Aunque la biología diga lo que diga, aunque la ley nos confunda, en mi corazón siempre has sido mi hijo. No por culpa, ni por vergüenza, sino por amor. Me acerqué un último paso, extendiendo la mano, suplicando. Nicolás me miró, y por un instante vi al niño que una vez se escondía detrás de mi falda. Pero ese niño ya no estaba. Y precisamente por eso duele tanto, respondió, porque me amaste pero no confiaste en mí lo suficiente como para decirme la verdad. Porque preferiste sostener una mentira perfecta a arriesgarte a que yo te odiara por un tiempo. Ahora te odio igual, pero por más razones. Se acercó a la puerta, la abrió y se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas que no se permitió llorar. Criaste a tu nieto como si fuera tu hijo, Elena. Pero lo hiciste sobre un secreto que destruyó todo. No sé si algún día podré perdonarte. Por ahora, necesito irme. Necesito saber quién soy lejos de esta casa, de tus decisiones, de tus silencios. Y así fue como se fue. La puerta se cerró con ese portazo que aún retumba. Andrés desapareció de nuevo, al darse cuenta de que la verdad ya no le daba la posición de héroe que esperaba. Ana, según supe, está intentando reconstruir algo de vínculo con Nicolás. Desde la complejidad imposible de ser una tía que todos llamaron madre sin que lo fuera. Y yo me quedé aquí, en esta casa llena de fotos que ya no sé si pertenecen a mi vida o a una obra de teatro mal escrita. Ahora paso los días sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café que se enfría sin que me la beba, repasando una y otra vez cada decisión que tomé. Me pregunto en qué momento exacto podría haber cambiado el curso de las cosas. Si el error fue la primera negación a Ana, el primer silencio ante lo que Andrés hizo, la primera mentira a Nicolás sobre su padre, el primer formulario firmado sin leer. Tal vez el error fue siempre el mismo: creer que el amor bastaba para sostener una mentira sin que ésta nos cayera encima. No sé si volveré a ver a Nicolás. No sé si algún día querrá sentarse conmigo y escucharme sin rabia. No sé si encontrará la manera de construir una identidad propia
a partir de todas estas ruinas. Lo único que sé es que, si pudiera volver atrás, no elegiría el silencio. No elegiría proteger la imagen de una familia normal a costa de destrozar la verdad de quienes la forman, porque ahora lo entiendo. Una verdad dolorosa dicha a tiempo puede sanar. Una mentira dicha por amor termina siendo igual de destructiva que el peor de los odios. Si estás escuchando esto, Nicolás, si en algún futuro decides saber mi lado de la historia, quiero que sepas algo. No te pido perdón esperando que me absolvas. No espero que todo vuelva a ser como antes, porque sé que eso es imposible. Solo quiero que entiendas que no mentí por maldad, sino por cobardía y por ignorancia. Que te amé de la única manera que supe, aunque esa manera fuera dañina. Y que, aunque el secreto lo destruyó todo, tú sigues siendo, para mí, lo único que valió la pena en esta vida, llena de errores. Puede que nunca me llames mamá de nuevo. Puede que ya no quieras llamarme ni siquiera abuela. Lo aceptaré. He perdido el derecho a exigirte nada, pero en mi corazón, haya o no papeles, análisis de ADN o historias corregidas, siempre serás mi hijo nieto, el niño que me miró un día con ojos asustados y confió en mí sin saber que yo, precisamente yo, era la persona menos preparada para sostener esa confianza. Esa es mi condena. Y este es mi castigo. Seguir viva para recordar todos los días que a veces no son los monstruos evidentes los que destruyen una familia, sino los silencios de quienes, creyendo proteger, terminan siendo cómplices del daño. Después de que Nicolás se fue, descubrí algo más terrible que la culpa: la quietud. Esa especie de silencio pesado que se instala en la casa cuando ya no hay nadie que golpee las puertas, que lance reproches, que resople desde la habitación contigua. El ruido del conflicto, al menos, te hace sentir que algo sigue vivo. La ausencia, en cambio, es un cementerio. 3 semanas pasaron sin noticias. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni siquiera un «estoy bien». Yo me había prometido respetar su espacio, no perseguirlo, no suplicarle, pero cada noche, antes de acostarme, dejaba el móvil en la mesilla, con el volumen al máximo, por si acaso decidía escribirme a las 3 de la madrugada. Nunca lo hizo. En el barrio empezaron las preguntas. ¿Y tu nieto?, preguntaban las vecinas, con esa curiosidad mal disimulada. Hace días que no lo vemos. Yo sonreía, con la boca seca. Está trabajando fuera, mentía. Cosas de la juventud. Aprendí que hay mentiras que se dicen para proteger a los otros, y otras que se dicen para no escuchar la propia historia en voz alta. Si yo decía, se ha ido, porque descubrió quién es su padre, quién soy yo, y qué monstruo crié, el mundo seguiría girando igual, pero yo terminaría de desmoronarme. Así que seguí sosteniendo la versión decorada, incluso cuando ya no engañaba ni a mi sombra. Un día, sin embargo, la realidad vino a tocar la puerta de una forma que no esperaba. Sonó el timbre y, al abrir, me encontré con 2 personas que no conocía. Una mujer de unos 40 años, con una carpeta en la mano, y un hombre joven, con un cuaderno. ¿La señora Elena Rodríguez?, preguntó ella. Asentí, sintiendo esa vieja punzada de alarma en el pecho. Somos del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, dijo, mostrando una credencial. Venimos por una denuncia de su hija, Ana, y por un testimonio que su nieto, Nicolás, ha mencionado en su expediente. No entendí de inmediato. O tal vez sí, pero mi mente se negó a aceptarlo. ¿Denuncia?, repetí, como si nunca hubiera oído esa palabra. La trabajadora social suspiró con suavidad, como quien ya ha tenido esta conversación demasiadas veces.
Su hija ha decidido reabrir su caso, explicó. Y su nieto insiste en que usted es una pieza clave. Necesitamos escuchar su versión o su silencio. Los invité a pasar. No por amabilidad, sino porque mis piernas empezaron a temblar y necesitaba sentarme. Nos instalamos en la mesa de la cocina, esa misma en la que durante años oculté más verdades que platos lavados. La mujer abrió la carpeta. El chico encendió una grabadora. Trataremos de ser lo menos invasivos posible, dijo ella. Pero lo que usted sabe podría marcar la diferencia. Me hablaron de Ana, de cómo había llegado al centro, de cómo, por primera vez en su vida, se atrevía a decir, fui violada, sin bajar la mirada. Me hablaron de Nicolás, de cómo estaba sometiéndose a terapia, intentando reconstruir su identidad, luchando contra la sensación de ser un accidente biológico, un error legal, una broma macabra del destino. Nicolás no quiere destruirla, dijo la trabajadora. Pero sí necesita que alguien adulto asuma responsabilidad, no solo su padre, también quienes callaron. Ahí estaba la palabra. Responsabilidad. Algo que había evitado mirar de frente durante décadas. Les conté todo. No sé cuánto tiempo estuve hablando. Horas, tal vez. El chico apenas levantaba la vista del cuaderno. La mujer asentía, de vez en cuando, con los ojos brillantes. No me excusé, solo relaté. La noche en que Ana me lo dijo, mi negación, la marcha de Andrés, el embarazo fantasma, el caos del hospital, los papeles firmados, el miedo, el silencio, la crianza de Nicolás. Las mentiras. Cuando terminé, sentí que me había arrancado la piel. Nunca es tarde para decir la verdad, dijo ella, cerrando la carpeta. No borra el daño, pero lo nombra. Y lo que se nombra deja de ser un fantasma para convertirse en algo que, con ayuda, se puede trabajar. ¿Y ahora qué? Pregunté, con un hilo de voz. Ahora habrá un proceso judicial, respondió. No será fácil. Habrá pruebas, peritajes, declaraciones. Su hijo Andrés tendrá que responder, y usted tendrá que sostener su testimonio. Asentí. Por primera vez, no me pareció un castigo injusto, sino una consecuencia inevitable. El día que recibí la citación para declarar en el juzgado, casi tiré el sobre a la basura. Viejos hábitos. Esconder, quemar, hacer como que no ha llegado. Pero mis manos, esta vez, actuaron diferente. Lo abrí. Leí mi nombre. Leí el de Ana. Leí el de Andrés. Leí el de Nicolás, como parte interesada. Y supe que no podía seguir huyendo. El juicio empezó meses después. No fue un gran espectáculo mediático. Estas historias, salvo que haya morbo televisivo, rara vez interesan a nadie fuera de los implicados. Pero para nosotros, era el centro del universo. Ana declaró primero. Yo la veía desde el banco, con un nudo en la garganta. Su voz, temblorosa al principio, se fue volviendo más firme a medida que describía lo que había vivido. No entraré en detalles. Ya ha habido demasiado horror en esta historia. Basta con decir que el tribunal la escuchó, y que yo, al hacerlo, entendí hasta qué punto la había abandonado en su momento. Después, fue el turno de Nicolás. Entró con una camisa sencilla y los hombros tensos. Cuando el juez le pidió que se identificara, dijo su nombre completo y, luego, añadió algo que me sacudió. Y estoy aquí para declarar, no solo como hijo, sino como prueba viviente de todo lo que se ocultó. Habló sin gritar, sin llorar, con una claridad que me dio orgullo y, al mismo tiempo, vergüenza. Describió cómo creció en una casa llena de silencios, cómo construyó una identidad sobre mitos, cómo el descubrimiento de la verdad lo rompió, sí, pero también le dio una fuerza nueva,
la de saber que ya no quería vivir en la mentira de nadie. Cuando el abogado de la defensa intentó insinuar que, tal vez, yo había exagerado, que los recuerdos se deforman con el tiempo, Nicolás fue contundente. Exagerar es inventar. Aquí nadie inventó nada. Lo único que se hizo fue callar. Y ese silencio, señores, también es violencia. Sentí que el pecho se me abría. Luego me tocó a mí. Subí al estrado con las piernas de plomo. El juez me pidió que dijera la verdad. Pensé en cuántas veces había prometido lo mismo ante mi familia y no lo había hecho. Lo juro, dije. Por fin. Conté todo de nuevo, pero esta vez con la certeza de que cada palabra quedaría registrada, no solo en papeles legales, sino en la memoria de quienes estuvieron allí. Había familiares lejanos, había psicólogos, había un par de vecinos que nunca supe cómo se enteraron. Pero lo importante era otra cosa. Ana, sentada a un lado, mirándome con una mezcla de dolor y alivio. Nicolás, del otro, con los ojos fijos en mí, sin parpadear. Andrés, frente a mí, con un gesto neutro que no supe leer. Cuando terminé, el abogado defensor se levantó. Señora Elena, dijo, ¿no cree usted que, al guardar silencio tantos años, se convirtió en cómplice? La pregunta cayó como una piedra en la sala. Todos contenían la respiración. Yo también. Podría haber dicho que no, que era solo una madre confundida, que actué como pude. Pero eso habría sido volver a lo mismo. Sí, respondí, con la voz rota. Fui cómplice. No de la agresión, pero sí del silencio. Elegí proteger una idea de familia en lugar de proteger a las personas que la formaban. Y eso es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. El abogado pareció sorprendido. Esperaba defensa, no rendición. El juez hizo una anotación. Ana cerró los ojos. Nicolás respiró hondo. En ese momento, su mirada cambió apenas, muy poco, como si una piedra hubiera sido retirada del montón que me separaba de él. No era perdón, pero tal vez era el primer milímetro de algo distinto. El juicio terminó con una condena, no tan alta como yo hubiera querido, ni tan baja como temía. Los delitos cometidos años atrás suelen ser difíciles de probar, pero el juez señaló que mi testimonio, el de Ana, algunos informes médicos antiguos y, sobre todo, la existencia misma de Nicolás como consecuencia biológica, componían un cuadro claro. Andrés fue sentenciado, no a cadena perpetua, no a algo ejemplar como dicen en la televisión, pero sí a suficiente tiempo como para que, al salir, ya no quede mucho espacio para nuevas víctimas. Cuando escuchó la sentencia, apenas reaccionó. Solo me miró una vez, al ser escoltado fuera de la sala. En esa mirada, no vi al niño que una vez me pedía que le cantara para dormir. Vi al hombre que, con sus actos y mis silencios, destruyó a nuestra familia. No sentí satisfacción. No sentí victoria. Sentí, más bien, una especie de justicia tardía, de esas que llegan cuando ya es demasiado tarde para reparar, pero no para nombrar. Pasó un año. Ana siguió con terapia. Yo también empecé la mía, tardíamente, como todo en mi vida, pero al menos empecé. Aprendí que pedir ayuda no te hace menos madre, menos abuela, menos mujer. Te hace, simplemente, humana. Nicolás se mudó a otra ciudad. Consiguió un trabajo en una librería, según me contó Ana, en una de nuestras pocas conversaciones tranquilas. Se cambió el apellido. Ahora no lleva ni el de Andrés ni el mío. Eligió uno nuevo, uno que no arrastra la historia de nadie. Al principio, aquello me dolió muchísimo. Sentía que me arrancaban de su identidad. Pero luego entendí que era, quizá, el acto más sano que podía hacer.
construirse a sí mismo desde cero, lejos de los fantasmas familiares. Durante meses, no supe nada directamente de él. Supe por terceros, por casualidades. Lo vi en tal sitio. Subió una foto a redes sociales donde parecía sonreír. Está yendo a terapia. Se lleva mejor con Ana. Pequeñas migas de pan, en un camino que ya no es el mío. Hasta que, una mañana, encontré algo en el buzón. Un sobre sin remitente. Dentro, una postal de una ciudad costera. En la foto, un faro al atardecer. En el reverso, solo una frase, escrita con su letra. Estoy aprendiendo a vivir con la verdad. Espero que tú también. No había abuela. No había te quiero. No había firma. Pero yo reconocería esa caligrafía, aunque se apagara el mundo. Me quedé largo rato sentada en las escaleras, sosteniendo esa postal. ¿Lloré? Sí, pero no como antes. No con el llanto desesperado de quien ha perdido todo, sino con el llanto cansado de quien, por fin, acepta que algunas cosas no se arreglan, solo se aprenden a llevar. Tal vez algún día llame, tal vez algún día venga a verme, tal vez no. No puedo exigírselo. Lo único que puedo hacer ahora es esto: seguir viva y honesta, por primera vez, aunque sea tarde. No maquillar más la historia cuando las vecinas pregunten. No decir, pobrecito, su papá se fue, sino, si llega el momento, afirmar, mi familia es complicada, cometimos errores muy graves, pero estamos intentando no repetirlos. A veces me siento frente al espejo y me pregunto, ¿quién soy yo ahora? Sin el rol de abuela perfecta, sin la máscara de madre sacrificada. He sido cómplice, víctima, testigo, ejecutora y encubridora, todo a la vez. He criado a mi nieto como hijo y he destruido su mundo con un secreto. He amado mal, pero he amado. Si algún día Nicolás escucha esta historia, si alguna vez se cruza con este relato en cualquier formato, quiero que sepa una última cosa. Su venganza, si puede llamarse así, no fue irse de casa, ni cambiarse el apellido. Su verdadera venganza fue obligarnos a todos a mirar la verdad de frente. Hizo lo que yo nunca tuve el valor de hacer: romper el pacto del silencio. Y en ese sentido, aunque me duela admitirlo, me alegro de que lo haya hecho, porque, aunque el secreto destruyó todo lo que conocíamos, también abrió la posibilidad de que, algún día, algo nuevo, más pequeño pero más honesto, pueda construirse sobre las ruinas. No sé si estaré viva para verlo. No sé si volveré a oír su voz, llamándome de alguna manera. Pero si eso llega a pasar, aunque sea una sola vez, sé exactamente lo que le diré. No sé si merezco que estés aquí, pero gracias por haber roto la mentira en la que te crié. Gracias por obligarme, al final de mi vida, a ser valiente, aunque sea cuando ya no queda mucho por salvar. Y luego, si él lo permite, lo abrazaré. No como la abuela heroica, ni como la madre biológica que nunca supe que era, sino simplemente como una mujer vieja que por fin ha entendido que el amor sin verdad no es amor, es control. Eso es todo lo que tengo para darle ya. ¿Verdad? Aunque haya llegado tarde,